Pero te acabas, prácticamente te acabas de doctorar. Ajá. Pero tengo dos preguntas. Primero, nunca me ha quedado claro si quieres que te diga José, Alberto. Hay, muchos solo te dicen de la Ah, Paz. en general, las personas me hablan directamente a mí como Alberto. Eh, Creo que es algo que empezó a pasar más en Monterrey, que la gente me empezó a llamar por mi apellido o quizás incluso en la prepa, pero en general voy más por Alberto. Muy Porque bien, no que no me Alberto. guste José, pero corren, es alto riesgo de que no me dé cuenta que me están hablando. Ya. Sí, bueno, lo Ajá. mismo me pasa con mi segundo nombre o un par de amigos con su primer nombre. Perfecto. Entonces, güey, te acabas de doctorar. Primero que nada, no te lo he dicho en persona. Felicidades, güey. No Gracias. cualquiera se avienta la aventura extensa de hacer este desmadre llamado ciencia, ¿no? Pero Sí. quisiera empezar preguntándote, ¿alguna vez pensaste que llegarías a ser científico? De que cuando estabas pequeño, ¿qué querías hacer cuando fueras grande? Depende como que qué tan pequeño. No sé, güey, o sea, por ejemplo, de morrito, no sé, tal vez, digamos 10 años, 10 entre 10 13 años. No, creo que no. En general creo que la noción de dedicarme a cualquier cosa relacionada con ciencia, lo más cercano fue matemáticas y creo que empezó a los 13 14 años que dije, debería estudiar matemáticas, ¿Por qué? pero Que ah, fue 13 14 años que se hizo la secundaria, ¿no? Supongo. sí. Eh, ¿Por qué te empezaron a gustar las mates en la secundaria? ¿Qué cosa mala Mm, pasó? No, de hecho no era que me gustaran en ese momento, más bien me gustaban desde antes, pero en ese periodo estaba participando mucho en las Olimpiadas de Matemáticas. Eras chico limpiado entonces. Sí, empecé a participar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos secundaria, cuando estaba en primero. Ujú. Esto debe de haber sido en 2013 menos 6, 2007 probablemente, algo así, 2008. Y creo que en 2008 sí. Y después de algunos concursos, un profesor me dijo de, oye, si participas en estas cosas, probablemente puedes ganarte una beca o algo similar a eso. Ujú. Y no sé, hay mucha gente que se va a estudiar matemáticas a Guanajuato y así. Y yo en ese momento estaba pensando como que, pues probablemente voy a estudiar alguna, no sé, ingeniería o arquitectura, no sé, algo por el estilo, cualquier cosa. Y ahora era como, bueno, matemáticas suena como algo razonable porque no me desagrada y me está yendo bien. Además de que hay una opción de que hubiera una beca. Era Pero muy acabaste, pragmático. pero a nivel, digamos, a nivel licenciatura, bueno, ingeniería, ingeniero. eh, Acabaste estudiando física. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? O sea, ¿en qué momento Sí. nació esa curiosidad por la física? Orgullo Ah, porque chinga. en algún momento una persona que participaba conmigo en las Olimpiadas de Mate me dijo que no me había avisado de una convocatoria para las Olimpiadas de Física porque pensaba que no me iba a ir bien, porque Ah, no ok. sabía de física. Entonces me molestó mucho. Así que al año siguiente me encargué de participar y el objetivo era literal sacar un mejor resultado que él, pero terminé sacando como el mejor resultado histórico de mi estado. Entonces dije, bueno, al menos se logró, se logró eso. Pues, Eh, solo por referencia, puedes decir el estado de donde provienes. Digo, hace rato mencionaste Monterrey. No es estado, hay gente que ah, cree que sí, pero bueno, no importa. sí, Eh, yo nací en Tepic, Nayarit. Entonces, eso quiere decir que el resultado histórico no era necesariamente bueno en cualquier caso. No era tan difícil vencer ese récord. Pero am, de los nacionales a los que habíamos sacado algún ujú. tipo de medalla nos invitaban a clases. Entonces esto me acercó un poquito a lo que se iba a ver de física en universidad, si Ya. estudiabas física o alguna ingeniería. Digo, solo por hacerme una idea de qué tipo de cosillas veían. Supongo que Mm, mecánica. pues había una introducción bueno, había mucho de termodinámica, había cosas de óptica, electrodinámica, veíamos las leyes de Maxwell en general, Ala. Ok. em, veíamos relatividad especial,
una introducción muy rápida a física moderna. eh, y sí, o sea, te empezaron a enseñar las bases de cálculo vectorial, esta clase de cosas, termodinámica un poquito más avanzada. Para esta, Entonces, ¿me recuerdas en qué edad estabas aprox? el primer nacional de física al que fui estaba creo que en segundo de prepa, Sí, debería haber estabas en tenido unos prepa. 16 años, Ujú, recién cumplidos 17 16 años creo. ujú. Y, y los entrenamientos fueron a partir de ese invierno justamente. Entonces, pues hasta ese momento todavía seguía sin agradarme demasiado porque todo se veía como que medianamente hecho muy ad hoc, como muy a mano, muchas de las cosas que aprendíamos. Entonces, no me agradaba. Hasta que encontré un problema de una internacional al que nos estaban preparando, que era un modelo simplificado, semiclásico de enfriamiento de átomos. Ok, Y dije, ah, ok, esto se ve interesante, las mates están interesantes y suena muy cercano como a como ciencia de ciencia verdad, ¿no? ficción. O bueno, también. Sí, también, porque era justamente la idea de usar luz para modificar el movimiento de una partícula, eh, Eso deteniéndola, enfriándola, manipulándola. es... Y de ahí fue como, ah, ok, existe esto y esto me gustaría hacerlo y fue cuando empecé a considerar irme a algo más de ciencia, digamos. Ya. Y acabaste estudiando ingeniería física. Sí. ¿Por qué no licenciatura en física? ¿Y por qué decidiste venirte a Monterrey a estudiar? Tengo el mal hábito de comer de vez en cuando. Entonces, mucho de esto tenía que ver con que en Estarías en la parte no industria consideraba. si tuvieras ese mal hábito. Mucho de esto tenía que ver con el hecho de que, como que yo veía cierta responsabilidad en mi educación universitaria en la que no era solamente estudiar algo que me gustaba, sino como que también tenía que garantizar mi independencia de mis padres y un estilo de vida Ujú, parecido o un poquito mejor al que había tenido. Entonces, cuando estaba diciendo, bueno, estudiemos física y en Nayarit no había mucha información de dónde hacer eso, ujú, entonces mis únicas referencias eran algunos profesores de las Olimpiadas y no me daba mucha como cercanía en su momento preguntarles. claro. Entonces era como que, bueno, ¿dónde son las universidades más grandes donde se puede estudiar física? Pues, no sé, la UNAM, Ujú, el TEC de Monterrey, y, y era como, bueno, ¿y cómo distingo entre ellas? Y lo que me convenció muchísimo más fácil es que en su momento el TEC tenía una de las tasas de empleabilidad más altas de América Latina. Entonces era como, bueno, si algo sale mal o si en mis gustos terminan cambiando, yo necesito poder garantizar que saliendo de mi universidad voy a tener un trabajo. Y al menos en puras cuestiones estadísticas, sin quitarle mérito a otras universidades, el TEC tenía un muy buen número ahí. claro. Entonces me parecía como también una inversión en todo lo demás, ¿no? La infraestructura de la universidad, el tipo de personas que conoces, el contacto cercano con industria. Ujú, Entonces, más que elegir porque, ha de estar bien chido el departamento de física o algo por el estilo, era como, puedo estudiar lo que quiero. Sabía que había profesores en el TEC que habían hecho enfriamiento de átomos en algún momento y tenía como un prospecto profesional decentemente bueno en caso de que no quisiera hacer academia. ahí entra el poderosísimo Macegosa. Sí. Eh, pero bueno, vienes a Monterrey a estudiar. ¿Cuántos años hiciste de carrera? ¿Que eran 9, 10 semestres en ese entonces? El programa era de 9 semestres, Pero como pero yo te tardaste más. no, yo sí hice Ah, las cosas como ¿cómo, tenían que cómo, ser. cómo, cómo, cómo? ¿Qué Yo sí pasó? hice yo sí leí las instrucciones. Este, En- pero la mayoría de mis compañeros sí hicieron al menos un semestre más o así, porque pues la mayoría hacen prácticas o se van de intercambio y eso les acomoda los calendarios. Creo que había una especie de mito cuando entré a la carrera de que la gente hacía 10 11 semestres porque reprobaban muchas cosas, pero ya que entras y te das cuenta que tiene más que ver con problemas para diseñar horario porque quieres hacer Ujú, prácticas, porque te vas
a un intercambio. Algunas personas hicieron estancias de investigación o concentraciones y eso les extendió un poquito más, pero a cambio de salir con, con una preparación complementaria. Fíjate que haces la carrera y todo. ¿En qué momento te diste cuenta que querías seguir por la vía académica? Porque inclusive eh, en la carrera todavía se promociona mucho el, bueno, si eres físico, pero también eres ingeniero, puedes hacer cosas en la industria. ¿En qué momento dijiste, voy a tomar este, pues, pesado camino y largo, ¿no? De hacer ciencia en lugar de tal vez encontrar un trabajo luego saliendo y dedicarme a la industria y tal? Más bien yo creo que ese siempre fue el plan. Ajá, Eh, Como que el hecho de dedicarme a la industria era más bien como el plan B en caso de que me dejara de gustar lo que estaba haciendo. claro. Pero desde que me iba a ir tanto a matemáticas como eventualmente que me incliné por física, la idea siempre era hacer investigación porque me gustaba la idea de aprender cosas que también eventualmente contribuyeran a algo, ya sea cuerpo de conocimiento, ya sea aplicaciones. Lo único que ha cambiado es que de pronto me he decantado más por unas áreas que otras, pero siempre fue la idea hacer investigación, probablemente dar clases. Fíjate, eso es algo muy interesante porque, bueno, como cuando empezaste dijiste que la idea más o menos iba por hacer enfriamiento de átomos, porque eso pues, era a lo que había sido expuesto. Y me gustaría saber el contraste, ¿no? De cuando empezaste, ¿qué te imaginabas que ibas a hacer y qué acabaste haciendo? Ah, Por Creo ejemplo, que lo divertido es ajá, que me imaginé haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahorita, solo que ok, en medio hice otras cosas. ok, 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 ok. Ah, Porque había tenido la oportunidad en su momento de visitar algunos laboratorios, ya había visto algunos experimentos de enfriamientos de átomos. Por lo mismo de que me había interesado en el tema, había buscado un poco al respecto. Entonces, más o menos sabía cómo se veían los laboratorios. Quizás lo que no pensaba tanto era que iba a ser tanto modelaje computacional y así, pero la cantidad de trabajo teórico y la cantidad de trabajo práctico es más o menos lo que me imaginaba. Y, Am, y ahorita lo vamos a que llegar cambió, a lo que haces, ¿no? Pero primero quisiéramos, pues, no conocer cómo llegaste acá. Eh, perdón, que continúa. que te digo que lo que cambió fue qué hice en medio, porque en medio de meterme a átomos fríos tuve una gran desviación hacia eh, cuestiones de biología sintética, biología teórica, biología evolutiva. Em, También tuve un detour ¿Cómo acabaste momentáneo en haciendo biología sintética y tal? a mala fama, supongo, porque un día llegó una chica que, en el TEC que yo conocía de los concursos de mate Ah, y me dijo que, me preguntó, oye, tú sabes de mate, ¿no? Me acuerdo que eras muy bueno. Y yo de, supongo. espero, espero que todavía sea el caso. Dijo, bueno, es que quería saber como que si te interesa cuestiones de biología y así, y le digo, pues me da tanta curiosidad como a tu prójimo, pero no necesariamente sé mucho, pero depende para qué. Y resulta que estaban organizando un concurso de biología sintética para participar en, bueno, más bien estaban buscando participar en un concurso organizado por el MIT en su momento, que se llama iGEM. Ah, era lo que te iba a mencionar, me Eh, acuerdo que estaba Ian por ahí. Sí, y esta cosa consiste en que un, grupos de alumnos, de preferencia undergrad, casi siempre se organizan y hacen un proyecto de biología sintética en el que construyen una máquina, digamos, una máquina biológica que cumple alguna función. Y esos proyectos tienden a ser como bastante holísticos en el sentido que tiene una componente humanitaria, la parte de investigación, la parte de síntesis, una contribución a una base de datos bastante extensa de conocimiento biológico, y también hay una componente de modelaje matemático. Y esa componente ya no la tenían porque no es una rama que en su momento se pasara tanto en el TEC. Ujú. Y, y querían ver si yo podía ocuparme. Entonces, de esa invitación participé 2 años con ellos. Igual, pues aprendiendo de forma autodidacta hasta que ya el saber que yo había participado en estas cosas hizo que cuando vino un investigador
eh, a- al departamento de física buscando alumnos interesados en proyectos de biología, mi nombre fue uno de los que apareció de, mira, a él le interesan esta clase de cosas. Em, entonces, Pero pues sí era un poco, digo, me he de repente metido algunas biocosas por ahí, sobre todo en modelaje computacional, pero nunca he sentido que como que está medio raro, como que hace física, física, física y de repente como que cambias de área, ¿no? Un poquito, cuando te metes en esas cosas. ¿Cómo le hiciste para no abrumarte con el repentino de ahora tengo que aprender todas estas cosas de las cuales no tengo ni idea, pero pues ahí, creo a que tiene darle? mucho que ver con el que yo soy una persona que se aburre mucho, entonces paso mucho de mi tiempo libre aprendiendo cositas de otras cosas. Entonces, cuando yo llego a biología no estaba absolutamente en ceros y muchas de las herramientas matemáticas son cosas que aparecen en física como ecuaciones diferenciales, mecánica estadística, termodinámica. Entonces eran cosas, eran temas que a mí personalmente me interesaban bastante, me apasionaba mucho la mecánica estadística, todas las cuestiones de métodos numéricos, de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues aquí simplemente eran, no sé, tasas de concentración de algún aminoácido, algo por el estilo, en lugar de reacciones químicas de otro estilo. Y, y al mismo tiempo, en el mismo equipo de iGEM y en el eventual laboratorio donde terminé Ujú, trabajando para esas cosas, siempre había em, personas como muy interesadas por la divulgación de biología ujú. que hacían que comunicar con el resto del departamento fuera muy sencillo. Eran personas que si yo no entendía algo porque era ya muy específico de biología, ellos hacían el puente para que los biólogos pudieran como que comunicar el problema que había en mano y que yo pudiera como traducir mis soluciones hacia ellos. Em, Fíjate que esto que mencionas es muy interesante porque hace ver a la ciencia, que es algo que a veces siento que no te voy a decir que no se maneja muy bien, pero la ciencia siempre ha sido y sigue siendo y será siendo un trabajo bastante colaborativo. Como que muchas veces tenemos esta idea de el científico solitario, como las grandes mentes que han salido por ahí, de que Newton, Einstein, que desarrollaron su modelo ujú. teórico solos. ¿Tú cómo ves a la ciencia en ese sentido, en el aspecto colaborativo, interdisciplinario? Yo creo que muchas de estas cosas es simplemente un mito. Incluso históricamente, por ejemplo, el mismo Einstein, él organizaba eventos y daba conferencias, digamos, de divulgación a científicos en las que él tomaba científicos de un área y les introducía un área nueva Mm, porque él pensaba que era necesario que hubiera gente trabajando en estas cosas. Y él facilitó mucho la correspondencia entre científicos. Por ejemplo, él envió la tesis de Broglie a Schrödinger, de donde salen estas ideas de función de onda y demás. Entonces, desde entonces ya se entendía mucho que la colaboración era lo que hacía que las cosas se movían. Desde los casos más de proyecto estudiantil, como por ejemplo en iGEM, en algún momento yo empecé a trabajar con otras personas porque yo le decía al equipo que justamente necesitaba apoyo. En mi trabajo en Texas está mucho la cultura de que tú tienes como tu proyecto central, pero tú tienes que estar involucrándote en los proyectos de las otras personas porque a veces resulta que tus competencias son útiles para lo que alguien más está haciendo. Y incluso ahora normalmente un laboratorio de átomos fríos está administrado por uno o dos investigadores permanentes, un grupo de alumnos de doctorado, algún postdoc, tienden a hacer cosas bastante complejas con muchas partes que se están ujú. moviendo y necesitas como varios ojos al pendiente de estas cosas, tanto en el sitio como colaboradores externos. Y después de tu carrera, ¿no? Terminaste tu... ¿Qué hiciste luego terminando, digamos, tu licenciatura? Am, pues yo ya había estado aquí en Francia para un intercambio Ujú, y entonces en mi tiempo aquí yo ya me las había ingeniado para buscar una maestría. Entonces a mí ya me estaban esperando cuando acabé la carrera. Llegué a medio primer año de la maestría acá. ujú. Eh, entonces empecé,
bueno, acabé el primer año de maestría en Polytechnique y para el segundo año recuerdo que el profesor con el que había hecho la estancia me dijo, oye, deberías de intentar con este programa de física teórica, que es bastante exigente y es bastante como famosito, al menos en el país. Entonces apliqué, es un programa que se llama ICFP, que es Instituto Internacional o algo así, como Centro Internacional de Física Teórica o de Estudios de Física Teórica, no estoy muy seguro, porque Ujú, lo traducen diferente en inglés que en ya. francés, no importa. El punto es que como que tenía varias vertientes y yo me fui por la de mecánica cuántica, Ujú, eh, con la agradable sorpresa de que eh, yo en ese momento estaba haciendo como un segunda desviación a espectro, espectroscopía. Yo estaba haciendo espectroscopía de proteínas en un laboratorio de óptica. Y resulta que cuando llego a, a esta maestría, me doy cuenta que todos los profesores trabajan en el laboratorio Brosel, que es como el gran laboratorio de átomos fríos de Francia, que está como lleno de todos los experimentos y colaboran con muchas universidades. Resulta que el laboratorio Brosel está en varios sitios de París y sus afueras mm, y tienen unos decenas de experimentos de átomos fríos, algunos de los más como significativos del mundo. Entonces dije, tal vez esto es una señal, es un buen momento para volver a hacer átomos fríos. Y terminé haciendo la maestría ahí, el segundo año de maestría, y de ahí mismo conocí al director de la maestría que fue mi asesor para mi tesis doctoral. Ahorita te voy a preguntar sobre qué fue tu tesis de maestría, ahorita llegamos a eso, pero antes quisiera, sobre todo para las personas que son estudiantes que estén escuchando esto, que se estén planteando en qué beneficios tiene estudiar un posgrado, ¿no? Bueno, hasta este momento una maestría, después hablamos del PhD. Eh, Ujú. ¿Qué dirías que te dio como crecimiento profesional, como científico, el estudiar una maestría comparado con cómo ibas saliendo de licenciatura, ¿no? Mm, bueno, ahí yo sería muy cuidadoso de lo que, de lo que digo, porque mi maestría era una maestría muy enfocada a hacer trabajo de investigación. Ok. Entonces, resulta que el estado actual de la física es tal que es necesario mucho conocimiento previo para poder abordar algunos problemas. Tenemos una ciencia que lleva en su marco teórico, lleva estableciéndose 100 años en su estado actual. Entonces hay un montón de cositas que sales de la licenciatura y no tienes la más mínima idea. Entonces gran parte de la maestría era justamente pues desarrollar el conocimiento teórico necesario para empezar a hacer investigación o poder ser útil en un laboratorio. ¿Puedes decir un ejemplo Eh, de esas cosillas? por ejemplo, en formalismos, cosas tan sencillas como algo que es muy crucial en mi trabajo, que es evolución de sistemas cuánticos abiertos. Ok, Normalmente en la licenciatura tú ves sistemas cuánticos cerrados, en los que la única cosa que existe en el universo es la partícula que estás estudiando y el potencial en el que existe. claro. Y esto ignora el hecho, de entrada, este tipo de modelo no te permite entender por qué el mundo no se porta como tu ecuación de Schrödinger. Eh, Bien. Resulta que esto tiene mucho que ver con que en la vida real no tienes tu sistema aislado y solo, sino que está en contacto Ujú. con el ambiente, que tiene sus propios intercambios de energía, y muchas veces esos intercambios de energía sobrepasan el carácter cuántico de tu sistema chiquito. Eh, Justamente esa sobrecogedora interacción es lo que da origen a cuestiones como termodinámica. Y hay herramientas o formalismos como, no sé, matriz de densidad, operadores de Ujú. Limland, ecuación de evolución, como ecuación maestra de evolución, que si tú quieres estudiar un sistema cuántico que es cuántico y quieres como, por ejemplo, medir qué tanto se está perdiendo el ambiente, qué tanto se está perdiendo con el mundo real, digamos, necesitas un formalismo para eso. Yo, por ejemplo, tengo átomos atropados en una pequeña cavidad que están flotando por ahí, están súper enfriados y normalmente se portan cuánticos y agradables, pero yo me tengo que enfrentar con la realidad de que estos átomos eventualmente salen, se caen de mi trampa, y el hecho de que se caigan hace que yo pierda parte de mi carácter cuántico. Demonios, Eh, estúpida realidad.
Sí, ¿Cómo lo ves? entonces justamente esas son herramientas que nos permiten estudiar lo que se llama decoherencia, que es justamente esta pérdida del carácter cuántico de la materia. Am, entonces, pues, no sé, eso no necesariamente me hace particularmente, por ejemplo, más empleable ni nada por el estilo. Hay otras cosas que sí son un poco más aplicables, como De hecho, lo que te iba a métodos numéricos mencionar, avanzados y así. bueno, un poco es, todo esto cae dentro de las que la gente hoy en día un poco, ah, que usa palabras muy rimbombantes, por no decir mamador. Intento no pasarme con el uso de vulgarismos en este programa. A veces es la descripción adecuada. Sí, eh, Este, pero como hard skills, ¿no? Estas habilidades duras, técnicas, sí. que es teoría y tal, pero digamos en el término de habilidades que adquiriste, no sé, en organización, en saber terminar un proyecto, en saber como que concentrarte y acabar las Mm, cosas. Creo que eso depende, es que te digo, eso depende mucho del carácter de las maestrías. No todas las maestrías están hechas iguales. La mía sí era muy, es una maestría orientada para personas que van a hacer un doctorado en física, Ya. básicamente. Entonces, quizás la parte de organización y descripción de proyecto va más con respecto a las estancias que hacemos al final de la maestría, que aprendes otras cosas como redacción de documentos científicos, Ujú. la organización de un proyecto, como esta aprender a cerrar un bloquecito de una actividad. Básicamente, mucho de lo que haces en estancias es, tienes una serie de actividades y tienes que lograr agruparlas en un objeto concreto. Y simplemente entre, por ejemplo, la maestría y el doctorado, ese proyecto simplemente cambia de tamaño. Qué tantas tareas tienes que agrupar en un proyecto? ¿Y cuál fue? Pero pues Ajá. hay otras maestrías que son más orientadas a, sí, trabajar en algún lugar más industrial, eh, pues desde cosas de análisis de datos, más de cosas de negocios, pero otra vez también como que no todas las maestrías pueden ser englobadas en lo mismo porque no todas tienen los mismos objetivos. No todas están orientadas al mismo tipo de alumnos y no todas están orientadas al mismo tipo de perfil de salida. De hecho, precisamente ayer que estaba hablando con mi asesor, me mencionó que él estaba acostumbrado a que los alumnos de primer semestre no suelen tener tanto tiempo libre para hacer investigación. Y me la paso Ajá, yo haciendo simulaciones de coloides todo el tiempo. Y me dice que vas muy sí, rápido. Y yo, bien. ¿Qué te puedo decir? Tengo tiempo libre. sí, Eh, sí. pero en qué terminó digamos, la aventura de maestría? ¿Cuántos años fueron? ¿Dos? ¿Tres? Dos, ¿Dos? dos. ¿Y cuál fue Aquí los el...? programas normalmente, los programas de maestría en Europa se dividen en 2 años. Ujú. Entonces depende del país, hay una Solo el varianza Reino entre Unido qué hace tan... así cosas medio raras, ¿no? De un año. Sí, pero ya no es Europa. Entonces el asunto es que normalmente divides en maestría uno y maestría 2 y cada una dura un año. Y el periodo que haces investigación varía según el tipo de programa y también de entregable. Por ejemplo, en maestría uno y en maestría 2 aquí en Francia haces una estancia de un par de meses y entregas un reporte de estancia. No hay una tesis de maestría como tal. Ujú. eh, y ya acabas el segundo año de maestría y eso va al título. Entonces, Mm, por ejemplo, el primer año de maestría lo dediqué a hacer espectroscopía mm. en el laboratorio de óptica y biociencias de Politécnica. Que está chido Y el porque segundo en la año carrera hice aprendemos un una montón estancia. de técnicas de caracterización por espectroscopía. El... Este era un tipo especial de espectroscopía que es espectroscopía femtosegundos multidimensional. Ok. Entonces era muy divertido porque básicamente hay algunos procesos que solo están presentes cuando tu sustancia ya tuvo una primera interacción. Ok. Si quieres, puedes pensarlo como que tienes un sistema de varios niveles de energía Ah, y las técnicas comunes de espectroscopía solo ven el primer salto o las transiciones del cero al siguiente, ujú. pero no necesariamente ves qué pasa cuando haces cero, uno, 2. Ya. Entonces, esos procesos de segundo orden se estudian Órale. con diferentes técnicas y una de ellas es usar pulsos rápidos de femtosegundos. Y, y el segundo año ya fue una estancia en el laboratorio donde estoy ahora, que era construir un sistema láser para algo que no funcionó eventualmente para lo que queríamos hacer, pero bueno, empecé ya a trabajar en él.
en el proyecto en el que estoy ahora. Y de ahí te agarraron, supongo que te sugirieron hacer un doctorado en el mismo labo. Sí, 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 sí. Es muy común que el laboratorio donde haces tu maestría aquí es el mismo lugar donde haces el doctorado, Mm. a menos de que o algo salga mal o ya tenías contemplado A hacerlo. Hay menos... personas que les gusta usar la maestría para probar algo más, pero el más común es te quedas en el lugar donde estabas haciendo la maestría. Si tu intención es hacer el doctorado. Y luego te brincas al doctorado, que fueron, que 4 años, ¿no? Dijiste. 4 años, sí. 4 largos años. Espérame, entonces, hace 6 años. Son 10 años en total de estudio para llegar en donde Sí, estás. Ah, pues sí, de desde los que entré al 18 a TEC. los 28 tal cual. Sí, 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 tal cual. De que... Solo es casi un tercio de mi vida. Poquito, poquito. A ver, pero vale, hombre. Fíjate, algo que quiero un poco desmitificar de repente con estas conversaciones, que de repente cuando hablo con familiares o con personas ajenas a la ciencia, no me entienden muy bien cuando les digo que el doctorado es un trabajo. No me creen. Mm. Solo que, bueno, depende. Hay varios lugares donde el doctorado es tratado como un grado educativo. Pero en general, como que la mayoría de los programas doctorales en el mundo se pueden como, por ejemplo, si agarramos el modelo americano que se medio replica en México y lo Claro, comparamos con el de acá, sí, son por lo bastante general los distintos. doctorados los ven como periodos de 5 años, pero en realidad gran parte del inicio de tu doctorado lo tomas clases. Ujú, Entonces parece un grado educativo, pero en realidad es más como lo hacen aquí, que son 2 años de maestría y 3 o 4 años de doctorado, ujú. en el que si quieres puedes tomar una clase como doctorado, pero es muy parecido a que si en un trabajo siguieras un diplomado o algo por el estilo. Es más un complemento a tu actividad principal, que es la investigación. Entonces, normalmente un doctorado de 5 años lo puedes separar como en 2 años de algo parecido a una maestría, Ujú. y de hecho puedes hacer un examen para una maestría. em, y el periodo de investigación real. Entonces, pues sí no es un trabajo en el sentido de que en muchos lugares no te lo pagan como tal, te dan una beca. Pero la manera en la No me quiero que se meter en administra, por esos ejemplo, temas, pero creo que toda cuando hay la becas, beca... pues, Ajá, no, pero los que más que sí, los que, nada iba a mencionar que mucho de esas becas que no tratan como trabajo realmente es cosas relacionadas a impuestos. sí, sí, sí. Prácticamente, o sea. Eh, pero por un lado, o sea, considera que estás haciendo producción de algo, que es conocimiento, que es básicamente lo mismo que haces como investigador, solo que estás aprendiendo a hacerlo. Durante 3 años, y también como que si lo piensas desde el punto de vista de una decisión de carrera, si no fuera un trabajo estarías perdiendo 3 años de contribución tributaria, de experiencia laboral y demás. Aquí en Francia sí es tratado como un empleo, tú tienes un contrato y alguien tiene que pagar ese salario. En muchos Los países de Europa, concursos de ¿no? becas es más bien elegir quién lo paga, ya sea una industria, a veces hay becas dadas por industria en la que hay una empresa que está pagando tu doctorado porque la investigación les beneficia, el Estado o a veces los mismos centros de investigación tienen algunas posiciones. Pero pues sí, o sea, yo llevo declarando impuestos de ingresos de mi doctorado ya los 4 años que estuve y para todo fin práctico ante el gobierno francés, este es mi empleo. Tengo 4 años empleado en esto. Igual que el postdoctorado. De hecho, el postdoctorado aún más, porque el postdoctorado ya ni siquiera tienes que hacer una entrega correspondiente a una universidad. El postdoctorado es más como una posición temporal como Mm. investigador en una universidad, Fíjate que en un centro de investigación. a veces he hablado con personas que me dicen, ¿cómo un postdoctorado? Y tengo que aventarme esta explicación que la voy a hacer en este momento. Es, el postdoctorado no es un grado académico, es, yo diría que lo equivalente a lo que en el TEC son los profesores de cátedra, a No, que no eres, necesariamente. Mira, un postdoctorado es lo que su nombre dice, es el trabajo que tienes después del doctorado. Es todo. No es una posición permanente porque todavía no tienes como la experiencia que claro, corresponde para algo así, de hecho eso es lo que me pero refería a, es un contrato temporal.
Ajá, sí, sí, sí. Pero pues es Es chamba, chamba, una chamba. posición temporal y normalmente hay como un responsable que como que responde a ti, pero en general sí es una posición personal, temporal en la que gran parte del asunto es el hacer investigación nueva, porque muchos de los proyectos doctorados Ujú, de doctorado son entregados por un asesor. Como ujú. que hay un asesor que te entrega un proyecto y está Claro. vigilando que ese proyecto se lleve a realizarse. Entonces tu trabajo es hacer un proyecto, pero no diseñarlo. Mientras que en el postdoc sí hay un poquito más de iniciativa de qué es la investigación que se está haciendo. Que eso ya es un poquito más fluido en el sentido de que pues como doctorante tú sí puedes dar como contribuciones originales eh, y propuestas. Y también en el postdoc puedes estar siguiendo la línea de un proyecto un poquito más extenso. Antes de llegar al aspecto técnico, quisiera que te pusieras de nostálgico y reflexionaras sobre estos 10 largos años que han sido terminar con los grados académicos. Ajá, gracias a Dios que ya terminé. ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le dirías al José Alberto de 18 años que va empezando en este largo trayecto? Porque el pobrecito le esperan 10 años largos y pues esto le serviría tal vez a alguien que, no sé si alguien que esté en la prepa o vaya empezando la carrera, llegue a escuchar esto, ¿qué le dirías? Am, Que no se desespere, paciencia. Mira, es que en realidad toda la parte académica a mí nunca me fue un problema. O sea, yo tuve otras complicaciones de índole más económico y cosas por el estilo, cosas personales, el hecho de cubrir la colegiatura y así. Entonces, eh, la parte académica creo que afortunadamente todos los consejos que necesité los recibí de mi familia, personas a mi alrededor, de profesores. Siempre hubo como que cerca profesores que me daban una imagen sobre lo que yo quería hacer en mi vida, por ejemplo, personal. El hecho de que la mayoría de los profesores que yo tuve como referencia eran personas que hacían su investigación, pero al mismo tiempo tenían su familia, tenían un balance social Ujú. bastante sano, que tenían horarios decentemente agradables. Entonces, eh, yo desde el inicio tuve los ejemplos que yo necesitaba. Era como Claro. simplemente te dedicas a trabajar en lo que necesitas, tomas un respeto acerca de tu vida personal y todo va a salir bien. Em, Entonces, Quizás me daría consejos más de índole económica, como no compres eso, no es el momento. Pero que, afortunadamente era más el tener estos roles. Ahora, un a consejo que ver, pero quizás bien, sí pero vale, podría. hombre, bien que mal ya mencionaste dos cosas ahí. Una, Ajá. rodéate de Pero eso no personas. es algo que yo, no es algo que yo me diría, es algo Ah, que no, me claro, dijeron. pero bueno, y entonces piensa qué le dirías a alguien más, de que a un pobre Ah, sí, que se ingrato que relajen un montón. Eh, Como que siento que eso pasaba mucho con personas que entraron a estudiar conmigo, que tenían la idea de que, am, por ejemplo, para hacer investigación tenías que desbaratar mucho de tus interacciones sociales y Ujú, creo que al contrario, yo pude llevar a cabo mi trabajo, mis estudios y demás, justamente porque siempre había un círculo social cercano que me sostenía desde familia, desde amigos, que como que estaban respaldando mucho. Entonces, justamente lo que hizo que yo pueda terminar es el hecho de que nunca dejé esas interacciones sociales, al contrario de que algunas personas parece que piensan que es necesario abandonarlas. Em, y creo que es principalmente eso. No creo, como que la mayoría de las personas también pueden pensar que es particularmente difícil, pero no creo que habría sido más difícil que, por ejemplo, haber decidido tomar un empleo convencional en la industria y tener que ir avanzando en la posición de una empresa. Como que tiene sus propios desafíos y es más como sentarte a hacer las cosas que corresponden con tu trabajo y eventualmente no importa que seas medio bembo, algo sale bien. claro, yo diría que es más como que el sentimiento de decir son un chorro de años de estudio. Pero pues es lo mismo, por ejemplo, si tú te egresas de la universidad y buscas una posición, tu salario inicial va a ser de Promoción. cierta forma y vas a tener acceso a cierto tipo
de posiciones y si quieres una posición mejor, un mejor salario, vas a estudiar una maestría o tienes que pasar cierto tiempo brincando de una empresa a otra ganando experiencia. O sea, a final de cuentas es un tiempo que de todas formas si vas a utilizar en algo más. Es simplemente que el camino que estás eligiendo acá es de cierta forma. También el hecho de... Resulta que no todo lo que pasa en esos 10 años es particularmente importante. Creo que hay muchas personas que piensan que el hecho de haber metido matemáticas uno a las 9 de la mañana en lugar de a las 3 de la tarde es una decisión súper significativa que va a cambiar la manera en que pueden ser empleados, ¿no? Que como no la metieron con tal o cual profe, ya no van a poder ser jamás investigadores. Entonces, hay muchas decisiones pequeñas que en su momento se ven sobrecogedoras, Mm. que probablemente si no un semestre después, 2 o 3 años después, ya no son tan am, significativas. Cosas como, por ejemplo, mi elección de proyecto de ingeniería no tiene ninguna influencia, creo, sobre lo que estoy haciendo actualmente. El hecho de haberme metido a... Aguanta, aguanta. Te recuerdo que yo hice un asador. Sí, pero creo que eso habla más de ti que de... Aguanta. Creo que en mi defensa eso habla más de la institución. Pero no me voy a meter en esos temas. Pero el punto es que como que hay muchas cosas que entregué de proyecto de electrónica o que estancia tomé en algún momento. Es importante en el sentido que gracias a eso sé hacer algunas cosas, ¿Mm? como, no sé cómo funciona un amplificador operacional y tal vez gracias a eso sé redactar un muy buen documento científico. Pero los detalles finos de eso no son tan significativos. Digamos que hay muchas líneas de tiempo en las que a las que pude haber brincado y en realidad no era como que hubiera una correcta, simplemente como que había muchas que eran buenas y algunas que eran malas. Y ya, no hay tanta presión de que no hay casi nunca una decisión del estilo, esto define el resto de lo que vas a hacer los próximos 10. No, no No, para nada. yo creo que a veces le damos demasiado peso a algunas decisiones. Por ejemplo, el elegir carrera, ¿no? O sea, a veces pensamos que elegir carrera es la decisión más importante. Y no te voy a decir que no sea importante, sí lo es. No te voy a decir que sea la más importante de tu vida, porque muchas Ajá. personas acaban de cambiar de área. Por ejemplo, conozco personas que estudiaron también física, pero ahorita están haciendo otras cosas que nada que ver con la física, pero en el camino adquieres amigos y aprendes Eh, cosas que te sirven. Entonces, este, eh, es eh, como, es como el asesor con el que estoy trabajando en Texas. Una de las razones por las que fue tan fácil o tan razonable para él decir de, estoy haciendo un proyecto de biología, voy a buscar un físico, ujú, fue porque él mismo había hecho estudios en el TEC de ingeniería eléctrica, ujú. luego hizo una maestría en mates aplicadas y luego hizo un doctorado en cuestiones de biología. Entonces, cada 2 años tomaba una decisión que no tenía nada que ver con la que había tomado 2 años atrás. Y actualmente hace investigación justamente de información evolutiva y demás. Entonces, ahí sí fue significativo que, por ejemplo, él tomara una carrera científica, pero no necesariamente tan significativo en el área en particular en el que era. De hecho, por eso me parece bastante impresionante la consistencia que has tenido en lo que pensaste querer hacer cuando estabas en la prepa y en dónde estás ahorita, ¿no? Se me hace no tan Pues común. te digo que más o menos, porque en algún momento pensé de, voy a dedicarme a hacer biología. Y luego fue como, parece que soy bueno, voy a hacer óptica probablemente. Y eventualmente volví a átomos fríos y ahora Claro, también. Y pero sigo entre de todas punto A y formas punto B participando en hubo cosas de unas curvas biología. medio extrañas, pero llegaste. Sí, sí. Y Y ahora menciono estamos eso. abriendo nuestro negocio de carnes asadas. Claro, Es- hombre, vamos a hacer también la competencia a la Ramos y al compi que se pone fuera del HIV a asar carne los sábados. Menciono eso porque Hice de carritos de lotes. cuando yo empecé la carrera, me acuerdo que yo quería hacer cosmología, que era lo que me atrajo a la física. Eh, y después quise hacer física de partículas hasta hace como un año y ahorita estoy haciendo materia condensada Generadores. suave. Ah, Entonces,
No sé cómo acabó aquí, pero está bien divertido. Sí. Eh, aquí va con esto. Tal vez, nomás para resumir estas secciones, chavos, relájense. Hay cosas que Nada es parecen importante. importantes. Nada es Nada importante. es importante. Completo. Consuman drogas. Es más, vamos. Aguanta, 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 aguanta. Esto va. Me van a poner el video para más 18. Eh, pero sí, o sea, sí puedo decir que cuando más me relajé, más productivo empecé a ser de la nada. Porque encontré algo que me empezó a gustar el proceso, ¿no? Empecé a disfrutar el proceso recientemente de hacer cierto tipo de cosas que hago. Entonces, como que. Y siento yo que no le estoy dedicando tiempo. Y luego viene mi asesor y me dice que estoy siendo súper productivo. Y digo, chido. Que también, sí hay que estar pensando en que, y creo que eso es algo común de cualquier actividad a la que te dediques, que va a haber periodos que sí son un poquito más intensos. En particular puedo pensar en algunas materias que llevé en el intercambio que fueron particularmente retadoras o durante la maestría que necesitaba pasar más tiempo que en otros momentos y eran momentos más... La redacción de mi tesis también fue en Claro. periodos bastante intensos, pero pues también como que si tienes el objetivo en claro es un poquito más sencillo pasarlo y mientras no seas demasiado grosero contigo mismo y también saber que casi cualquier otra cosa que hubieras elegido hacer iba a tener su momento pesado, sus momentos de entregas finales. Entonces, no es como que, la regué por esto. No, no, en realidad probablemente cualquier cosa que valiera la pena iba a tener su momento tenso. Sí, no, siempre existen estos momentos de calma, y luego una estrecha así de que friega. Y hablando de estreches que duran 4 años, ¿en qué fue tu doctorado? Bien, yo estuve en el Observatorio de París, en el Centro de Referencia de Espacio y Tiempo, y mi proyecto era utilizar un tipo de entrelazamiento cuántico para mejorar cierto tipo de relojes, que son los relojes compactos. Eh, La idea de esto, bueno, la idea de un reloj compacto es un reloj muy estable, y muy portátil, Define en el sentido estable. de que las referencias de tiempo normalmente son cosas enormes del tamaño de una habitación, no sé, un reloj de fuente de cesio es un aparato con una torre de 1 metro, metro y medio. Entonces son bastante voluminosos. ¿A qué te refieres cuando Y dices que el reloj tiene que ser estable? básicamente, si tú vas midiendo un segundo, no todos tus segundos miden lo mismo según el reloj que estés usando. Por ejemplo, en los péndulos eventualmente las amplitudes se van disminuyendo, los cuarzos que están vibrando también, como son modos mecánicos, están sometidos a fluctuaciones con el ambiente, fluctuaciones térmicas. Entonces como que los segundos no siempre se ven iguales de un segundo a otro. Y esto también pasa con referencias atómicas, simplemente porque hay errores tecnológicos que hacen que fluctúe un poquito más. Entonces, estas fluctuaciones de qué tanto, básicamente, qué tanto dura un segundo, no quieres que se acumulen demasiado. Entonces, pues ¿Cómo? actualmente ¿Un tenemos cosas bien segundo no dura un sorprendentes. segundo? No, tu reloj te dice que no dura un segundo. El segundo dura lo que se le antoje, pero el asunto es que ahorita tenemos relojes que tienen retrasos mínimos en la escala del universo, pero son relojes enormes y son aparatos muy grandes. Y hay lugares donde tú quieres referencias, te digo, no necesariamente que estés midiendo exactamente un segundo, pero que el segundo que te está dando tu reloj sea el mismo siempre, que sea consistente. Y a veces tú quieres que eso sea cierto, por ejemplo, en un satélite, pero resulta que los satélites no pueden tener cosas demasiado pesadas porque es muy caro y muy Ujú. difícil subirlas al espacio. Entonces tú quieres tecnologías más compactas que puedas transportar y que no consuman demasiada energía, demasiados recursos. Y ahí es donde aparecen otra especie de relojes que son los relojes de chip, los relojes compactos, que tienen la idea justamente de que sean portátiles y que aún así sean buenos. De hecho, Em, solamente el fun fact aquí es que la imagen que está de fondo
en el video me la mandaste tú. No sé Sí. si... Déjame ponerla, la voy a poner encima un poquito y no sé si quieras describir... Ay, perdí mi mouse. Aquí está. Es la imagen esta con el chip dorado. Ujú. Déjame ponerla hasta arriba. ¿Qué estamos viendo? Ese es el layout de un chip, se llama un chip de átomos, Ah, que es una tecnología que se desarrolló hace unos, serán 10 20 años, eh, con la idea de atrapar átomos y poder enfriarlos en una región muy, muy chiquita. Normalmente ahí se alcanzan probablemente a ver algunos como cables de oro, unas líneas ujú, en un sí, patrón sí. dibujado del chip. Y esas líneas forman campos magnéticos que nos permiten atrapar átomos polarizados. Entonces, atrapamos nuestros átomos ahí y ya los podemos mover a lo largo de estos patrones. Y en la imagen que deben de estar viendo ahí, hay como una estructura arriba, como un pedazo de vidrio. Ujú. Ahí adentro de eso hay una cavidad donde ponemos nuestros átomos y ya utilizamos luz para aprender información sobre el estado en el que están, justamente la vibración fundamental que estamos utilizando como referencia y otros trucos de física que nos permiten hacer nuestro reloj. Bien. A ver, déjame poner esto abajo otra vez. Estoy grabando esto de manera super cutre en OBS y por eso puedo manipularlo. Y si estoy mirando arriba es porque tengo una pantalla arriba como segundo monitor. Eh, en Sí, fin. sí. ¿Y qué era el aspecto que querías mejorar? Pues resulta que normalmente todos los átomos tienen como ciertas em, vibraciones fundamentales Ujú, producidas simplemente por la separación de sus niveles de energía. Y esas vibraciones son decentemente estables, no son tan perturbables. Necesitas ciertos campos magnéticos, colisiones para poderlas perturbar. Entonces son referencias que son muy estables. Si tú replicas mismas condiciones de temperatura y campos magnéticos y densidades, normalmente siempre van a darte la misma medida. Pero normalmente los átomos tratan de darte esta información de forma separada uno de otros. Como que uno te trata de dar esta información de esta es la frecuencia y otro te trata de dar la misma información. Eh, y la manera en la que los átomos te pueden dar información está acotada por el hecho de que es un objeto cuántico y solo puedes obtener resultados probabilísticos de ella. Entonces, cuando tú tienes un montón de personas diciéndote cosas de forma independiente, la cantidad de información que te pueden transmitir no es tan elevada a que si se pusieran de acuerdo todos y todos te dieran un pequeño elemento de información. Entonces, lo que nosotros usamos es, utilizando luz, hacemos que los átomos comuniquen entre ellos, que sus estados estén relacionados. Este tipo de correlación es el entrelazamiento cuántico. Y ya que ellos se pueden poner de acuerdo en la cosa que nos quieren decir, podemos recuperar información de esta frecuencia con un poquito más de sensibilidad. Entonces, justamente lo que yo estaba investigando eran cómo ocurre en este proceso, cómo extraer información de estos átomos y también qué fenómenos físicos ocurren cuando tengo esta clase de estados, que tampoco era como, es muy sabido porque normalmente cuando usamos spines no, hay otras cosas que nos están estorbando para ver qué están haciendo ellos cuando están existiendo. Entonces parte del proyecto era como, ¿qué hacen? Chocan, dan vueltas. Así de que no, de que proceso complicado, proceso complicado, pero sí que estás haciendo. Sí, ¿Y sí, básicamente. cuál dirías que es el resultado más interesante de todo esto? Am, pues lo principal es que demostramos que sí se puede hacer, o sea, que sí puedes utilizar un sistema así para mejorar una medida. Creo que ese es como de los más concretos. También hay como algo que siempre ocurre cuando estás trabajando con entrelazamiento cuántico es que a veces son estados que son muy, muy sensibles a desaparecer porque son estados que interactúan con el ambiente y esta interacción con el ambiente introduce decoherencia y esta decoherencia desbarata la cosa cuántica que tienes, la vuelve clásica.
Entonces nunca es muy evidente saber si tú puedes usar un estado entrelazado para algo. Y casi siempre donde lo hemos visto es en cuestiones de luz, pero porque la luz am, no interactúa con tantas cosas como los átomos. Ujú. Por ejemplo, la luz no interactúa con ella misma en general. La luz interactúa con ella misma exclusivamente cuando hay un medio que favorece esa interacción. Mientras que con los átomos, pues los átomos pueden chocar y eso ya es una interacción adicional que puede destruir tu objeto cuántico. Estúpida materia. Entonces, la otra cosa que descubrimos es que justamente sí podemos hacer que estos estados vivan por un buen tiempo. Un buen tiempo en el sentido de un par de segundos, lo cual no suena mucho, pero en la escala cuántica normalmente esto solo se ha demostrado en unas Mm. decenas de milisegundos. Y no sé por dónde abordar esto. Ujú. A ver, claro, que, bueno, si bien estos son los resultados más importantes, que todavía preguntas quedan por responder o porque siempre hay de que, pero esto, pero lo otro, que un poco ya la sé, Ah, me spoileaste hace tiempo. eh, eh, pues, a ver, por lo pronto nosotros lo que hicimos fue una prueba de principio de que este objeto físico se puede utilizar para lo que queremos. Pero ya cuando sí quieres que se use, por ejemplo, en un satélite o algo por el estilo, necesitas tener una demarcación muy clara de am, cuáles son las contribuciones de ruido, qué tanto ruido viene de qué cosa, para saber cuando ya fabricas tu objeto con qué tienes que tener cuidado. Hay que hacer le llamamos un presupuesto de ruido, que viene de la fuente de microondas, que viene de los campos magnéticos, bla, bla, bla. Entonces, parte del trabajo que voy a estar haciendo ahorita es justamente afinar los detalles, como concretar un poquito cuáles son los límites del uso de esas cosas y también como que terminar de analizar pues esta parte que es un poquito más académica, que es cómo interaccionan espines entre ellos, qué clase de efectos tienen estas interacciones en la componente cuántica del objeto. eh, un par de modelos computacionales y demás, pero al menos esta parte del proyecto ya casi está cerrada. esto a mí me llama la atención. Hace rato, no sé hace cuántos minutos, pero mencionaste que tal vez no pensabas que ibas a hacer tanto trabajo computacional. Yo como un individuo bastante computacional, pero escucho que la mayoría de tu trabajo sí se ve bastante experimental, teórico experimental. ¿Qué herramientas usas o en cómo entra la parte computacional en todo esto? Ubicas un programa que se llama Excel. Es broma. Este, Bien. este, no, no. O sea, sí uso Excel para otras cosas, pero no para mi trabajo de investigación. Eh, pues mucho de estas cosas es programación en Python y en matemática. Hay algunas expresiones que simplemente son feas y la mejor manera de tratarlas es con matemática porque fuera de eso es nada más estar buscando en tablas. Eh, pero mucho también es como simulación computacional de yo tengo un patrón de cables impresos en un wafer de silicio y quiero ver cómo se ve el campo magnético que generan ya en Ya. práctica. Entonces tengo que ver justamente también si yo me agarro un dipolo magnético de cierta magnitud y lo pongo en esta trampa, cuál es la dinámica que va a seguir. Va a seguir una dinámica armónica, de qué tamaño va a ser esa dinámica. Cosas como muy pragmáticas de cómo se ve esto. Y también, pues ya a final de cuentas estás lidiando con un objeto real. Entonces, por ejemplo, tenemos cavidades Fabry-Perot, que eso quiere decir que la luz que ven estos átomos tiene cierto perfil espacial, tiene un perfil gaussiano de cierto tamaño y no en todas las partes de la trampa se ve igual. Entonces hay que hacer modelados de cómo se ve o qué tanta luz ve un átomo a lo largo de una trayectoria de estas cosas para justamente medir estas contribuciones al presupuesto de ruido.
espero regresar a este tema, pero tengo una pregunta bien random que quiero discutir contigo. ¿Te das Ajá. cuenta cómo en un aspecto pragmático las fuerzas, digo, las interacciones magnéticas suelen ser más útiles que las eléctricas? Ah, O sea, para mira, generar fenómenos exóticos, ¿no? De que... eso depende a quién le preguntes, Sí, porque por es cierto. ejemplo, algunas de las mejores relojes del mundo, que son los relojes propuestos por Vineland con puertas lógicas de aluminio, son con iones. Entonces, son trampas a partir de campos eléctricos. También tienes el hecho de que, o de latices. Las latices son una manera muy útil de hacer relojes, y esas las haces con luz, entonces campo electromagnético. En general, cuando estás trabajando con chips, por ejemplo, Atom Chips, casi siempre creo que lo que vas a terminar usando son campos magnéticos, pero también son la misma cosa en realidad, entonces. O sea, sí, pero no, podemos entrar en toda esta discusión de que no existen los campos magnéticos, sí. Ujú. Pero la naturaleza de las fuerzas magnéticas siempre son un poco más odiosas, cuando menos. Y le dan vueltitas a las cosas, básicamente. Sí, o sea, sí. De hecho, siempre me tripea que las fuerzas dipolo-dipolo no sean radiales, básicamente. Las Mm. odio. Pero, pero bueno, muchas de estas cosas también, de algunos de estos procesos interesantes en los que, por ejemplo, acoplas luz con estas cosas, lo estudias a partir del dipolo eléctrico que forman algunas moléculas y así. Entonces, o sea, sí, depende mucho del tipo de especie que estás utilizando y el tipo y qué es lo que le estás haciendo. Si le estás hablando con un campo de microondas, si le estás tratando de atrapar con una trampa magnética. Pero yo sí me concentro principalmente en campos magnéticos. Eh, Los campos sí. magnéticos me dan vida. Entonces, ¿qué estaba? ¿Cómo olvido fácil las cosas? Te digo, ¿alguna vez te he mencionado que mi cerebro solo es un dual core? De que solo puedo Pero hacer... puedes pensar en dos cosas a la vez. Sí, no, o sea, te estoy escuchando, estoy pensando en una idea y ya te pregunté lo que quería hacer y ya no se me olvidó que estaba. Pero ahorita, digo, ya lo mencionaste, pero de estás empezando, supongo, de postdoc. Ajá. ¿Cómo es esa... ¿Cambia algo? ¿O simplemente es como un día te levantes y dices, hola, soy postdoc? Am, cambian tus responsabilidades porque, por ejemplo, mucho del tiempo del doctorado eh, se utiliza para la redacción de la tesis. Claro, Eh, y ahora eso ya no es necesario. Entonces uno puede dedicarse un poquito más a exclusivamente el periodo de investigación. De hecho, creo que es algo que veía con mucho anhelo porque justamente mi asesor en Texas, una de las cosas que mencionaba bastante era que el postdoc era de sus periodos más académicamente felices, porque no tienes una responsabilidad de entregar un manuscrito, entonces tu única responsabilidad es investigación. Puedes meterte tiempo completo a esto. Es ventajoso tener publicaciones, claro, siempre es buena idea, pero normalmente como que la filosofía que me ha pasado ha sido, tú concéntrate en avanzar tu proyecto y eventualmente el momento de publicar va a llegar solo. claro. De hecho, en mi experiencia también puedo decir que la parte de estar escribe y escribe a veces me da mucha pereza. Es cuando más me odio a mí mismo. Ujú. Creo que en general a Creo las que labores depende mucho de, administrativas. Creo que depende mucho de la manera en que lo hagas. Por ejemplo, había partes de mi tesis que fueron muy, muy fáciles de redactar, que tenían que ver con los resultados. Claro, En parte porque también hay un momento donde tienes que organizar las cosas. Una de los defectos que tienen algunos estudiantes cuando antes del doctorado y cuando están empezando es justamente que piensan en el término de tareas, piensan en su simulación y cuando van a una reunión de grupo presentan el trabajo que hicieron exclusivamente. Y nunca se preocupan porque, por ejemplo, tal vez el resto del equipo no sabe por qué están haciendo eso. de hecho, fíjate, Entonces, eso es algo, bueno, solamente para referencia de los escuchas, me ujú, invitaste a tu práctica de tu defensa de tesis y algo que me gustó mucho que hiciste fue darle importancia al aspecto histórico,
Porque para las personas que somos ajenas al área, no tenemos ni idea de cómo llegaste por qué fregados estás estudiando esto. Y siempre Sí. siento que muchas veces hay como que dos tipos grandes de investigación, realmente no, pero hay muchos matices. Pero es las Ujú, cosas que se explican solas ujú, y la gran parte de cosas que no, y necesitan bastantito contexto para saber por qué estamos haciendo esto. Por ejemplo, las cosas que se explican solas, yo siempre encierro ahí cosas como estudiar enfermedades, estudiar ujú. fármacos y todo este tipo de cosas que tienen una aplicación directa en medicina y que puede que en 10 años tengan un resultado que te puedas imaginar. Si alguien me dice, estoy estudiando un tipo de cáncer, digo, ah, vale, ok, o sea, sí, me lo imagino de Ajá. volada, digo, es útil. En cambio, dices, estoy estudiando relojes atómicos, dices, vale, reloj, Sí. tecnología, ok, Simón, pero... Que de hecho yo te lo traería un poquito más para atrás. O sea, es muy común en una reunión de equipo ver a un alumno de maestría o el primer año o alguien de doctorado explicándote que están haciendo un fit de cierta variable X contra cierta variable Y. Y hay una pérdida eso es una tarea. Y hay una pérdida completa del contexto. No sé por qué quieres hacer esta inferencia y te puedo discutir de ese problema, pero no sé por qué lo estás haciendo. Y parte del asunto del doctorado es justamente contextualizar eso, contextualizar y organizarlo. ¿Por qué siquiera es relevante que estés haciendo que puedas hacer esto? Y cuando estás redactando, gran parte del asunto es ayudarte a ti a contextualizar. O sea, no tiene que ser nada más un reporte que le das a alguien más. En ese sentido se vería aburrido, sino que también a ti te está ayudando a organizar las cosas. La estrategia que seguimos mucho en Dallas era que eh, ponías los resultados que habías obtenido y tratabas de organizarlos. Y a partir de esa organización, describías qué eran y cómo los ibas conectando y ya nada más al final escribías la teoría las conclusiones que sacabas de eso y la teoría que era necesaria para abordar esto de acá. No, Eh, a mí me ha ayudado, fíjate, recientemente, esto es recientemente de un par de semanas, es que empiezo a hacer como una bitácora en que ajá, los resultados gráficas que voy haciendo las voy poniendo en unas slides bastante cutres, no tienen que ser nada sofisticado. Y voy ujú. escribiendo sobre ellas, de que mis pensamientos, ideas, porque Y, así cuando se las doy a mi asesor, él ve qué fregados estaba yo pensando cuando hice esto y puede ver un poco el hilo de pensamiento y saber cómo voy. Y a mí me sirve para organizar y tener un mismo lugar de todo lo que estoy ujú, haciendo, ¿no? sí. Que te digo, al final de cuentas, si estás pensando en la tesis como un reporte o un artículo como un reporte para decirle a alguien más, puede ser quizás aburrido, pero cuando también lo ves como la manera en la que tú estás organizando tu pensamiento y como que lo estás formalizando, es un poquito más agradable. O sea, siempre va a haber algunas partes que son Muy ah, aburridas. aburridas de hacer, supongo, pero o sea, sí hay un propósito de esto. Odio tener que Y mencionarlo así, pero bien que mal, sí tiene que haber como que una historia coherente que te armes en para cómo saber contarla. Porque eso fue algo que me sí, gustó mucho de lo que presentaste, y es que se notaba que tenías una historia bien hecha, de que esto empieza así, se empieza a estudiar esto y ¿no? Digo, esa es toda una presentación de una mm, hora que creo no está en ningún lado, ¿verdad? Nadie la puede ver o solo sucedió en vivo y ya. quizás lo estará, no estoy muy seguro. ¿Eh? Creo que va a estar pública, no estoy ¿Sí? seguro. Si está Tal pública vez, algún día la pondré en la descripción, supongo. va. Eh, pero sí, odio. Lo que pasa es que si algo me ha enseñado el tecnológico es que estoy un poco cansado del emprendimiento y querer vender todo. Pero en ciencia también hay que saber vender tus ideas. Esta Ujú. práctica de hablar y saber convencer a la gente de que estás haciendo algo importante o relevante o mínimamente útil. Es que yo creo que sí es importante saberlo vender, sobre todo cuando Cuando si vas el a pedir un Estado grant. te está dando, si el Estado está pagando unos cuantos miles de euros para que tú tengas un empleo y tengas materiales, le debes al menos decir para qué es. No, no, no puedes tener ni a una empresa, ni al Estado, ni a individuos pagándole la masturbación mental a alguien.
Tienes que, o sea, sí tiene que haber, aunque sea la contribución intelectual tiene que existir. Claro. Por ejemplo, puedes hacer algún desarrollo de teoría y al menos hay una contribución a alguna noción de una unidad científica, pero no, no puede ser exclusivamente tu pasatiempo. Al final de cuentas es un trabajo, no es nada más tu diversión. Eh, Además de que siento que evitar la pregunta es cortar parte de las posibles respuestas que das, porque es, por ejemplo, pensar en la aplicación de algo realmente te obliga a entender un poquito tu problema de otra forma. Te trae nuevas dimensiones a este asunto. Por ejemplo, hay cosas que solo podemos hacer ahora con estos relojes simplemente porque queremos que sean portátiles. Entonces eso hace que sean compactos. Entonces eso nos trae a nuevos regímenes de densidades y demás. Quizás no hubiéramos pensado. Si hubiéramos tenido la reticencia de ignorar la pregunta de para qué se va a usar, habría cosas que simplemente nunca habríamos estudiado. No, claro, y aparte ahí es donde también empiezan a nacer nuevas preguntas, ¿no? Y la pregunta de la pregunta, y así te vas en cadena y ya de repente tienes un montón de ideas que quieres probar, tal vez. Digo, un ejercicio que yo siempre hago es preguntarme qué aplicación tienen las cosas que estoy haciendo a pesar de que no tengan algo así como que muy directo. Y sobre todo me Ajá. imagino en la situación de la cena de Navidad con las tías que me van a preguntar, oye, mijito, ¿y para qué haces lo que estás estudiando? O sea, ¿para qué sirve eso? Y no quiero estar en esa posición incómoda de decir que para nada. Entonces, más me vale pensar Sí, algo. sí, afortunadamente mi familia ya se rindió, ya no me pregunta eso. Como... em, No, afortunadamente, átomos fríos en general es un área que tiene muchísimas aplicaciones, entonces es muy fácil de a responder ver, dime una cualquier en cosa. corto. Es más, dime tu top 3 aplicaciones favoritas de átomos fríos. La última no te la Por vas a creer. ejemplo, un gravímetro diferencial puede ser utilizado para, bueno, un gravímetro diferencial mide variaciones en la aceleración de la gravedad y esto puede ser utilizado para estudiar movimiento de minerales. Por ejemplo, lo puedes poner al lado de un volcán. Esto se hizo en el volcán Etna en Italia y estudiar los movimientos de las cámaras de magma. Eh, si no quieres estudiar movimientos, puedes hacer un mapa de gravedad y, por ejemplo, así, justamente con fluctuaciones gravitacionales es como se encontró el meteorito o el cráter del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Ese Te dato no lo dejé de sabía. escuchar. No, no. Ah, ya, 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 Encontramos ya. el cráter del meteorito que extinguió a los dinosaurios. El, sí, está en Yucatán. No me Es sabía esa que historia. si tú haces, esto se hizo con técnicas de gravimetría un poquito más viejas que las que usamos ahora, pero la idea es que haces un mapa de fluctuaciones gravitacionales Ajá. buscando petróleo básicamente, y te vas a dar cuenta que hay como un círculo gigante en Yucatán. Y ese es. De hecho, si googleas el nombre de la ciudad de donde cayó o el nombre del lugar, Google te da una pequeña animación de un meteorito que cae. Todos en este Eh, momento pausen el video, pausen el podcast, váyanse a buscar, googleenlo y regresan, que no me lo puedo creer. Tengo varias sí. preguntas ahora. ¿Qué es lo más... eh, a ver, depende de lo que Eh, estemos midiendo, pero ¿qué es lo más preciso que podemos medir como ah, de parte voy, instrumental, voy. ¿no? Porque Solo mencionaste que podemos para los medir... que les da curiosidad, Ajá. lo que tienen que buscar en Google es Chicxulub. Es Ok. el nombre del lugar. Probablemente les da la recomendación. Es Chicxulub con X. Pero bueno, ahorita voy a lo más preciso. Otra aplicación que puede hacer esto es, por ejemplo, si tú tienes un reloj atómico en un satélite, puedes medir, de entrada puedes sincronizarlo con un reloj en la Tierra, lo cual te permite hacer intercambio de radiofrecuencias. Pero no, Como no que tú hay... necesitas que... ¿Qué tanto ¿Mm? ruido relativista hay ahí? O sea, Un montón. Es que ¿sí? justamente tú necesitas de entrada un reloj muy preciso para poder generar frecuencias estables. O sea, por ejemplo, cómo es que mi dispositivo va a saber qué son 100 megahertz? Yo necesito que haya algo oscilando a 100 megahertz, que muchas veces eran cuarzo, originalmente para radiofrecuencias era un cuarzo, pero actualmente, para que los satélites no se desfasen con las correcciones relativistas de la Tierra,
necesitas un reloj atómico. Entonces hay relojes atómicos en versión pequeña, compacta, en casi todos los satélites. De hecho, para el que lo quiera buscar, Eh, hay nada más el que quiera relacionar relojes atómicos con efectos relativistas. Hay un experimento o varios en que pusieron dos relojes atómicos en aviones que iban, creo que en ajá. sentidos contrarios, precisamente para comparar cómo el marco de referencia, una, sí afecta y dos, la altura los tiene que desfasar por el campo gravitacional. Por ahí está el experimento, lo pueden googlear, hay muchas cosas de divulgación al respecto, muy interesante. Perdón por interrumpirte. También hay unos experimentos un poquito más teóricos, como por ejemplo medir ondas gravitacionales a partir de tener Alf. varios interferómetros atómicos en diferentes partes, por ejemplo, abajo de una montaña. Hay algunas aplicaciones de navegación para medir campos magnéticos, giroscopios, las rotaciones más precisas las podemos hacer con interferómetros de Sagnac, cosas por el estilo. Las cosas más precisas depende, supongo, por ejemplo, ahorita se supone que una de las mediciones de cosas de la naturaleza más precisas que tenemos es la constante de estructura fina, Ujú. que al grado de que actualmente creo que ya está medio definida en función de otras unidades, no estoy muy seguro. Am, pero yo diría que frecuencias, las mediciones que podemos hacer con relojes atómicos es de las cosas más estables que tenemos, estabilidades de 10 a la menos 18, o sea, en términos de precisión perdemos un segundo en lo que lleva existiendo el universo, cosas de ese estilo. En general, las mediciones de frecuencia, si puedes hacer que algo se transforme en una medición de frecuencia, somos muy, muy buenos midiéndola, porque tenemos relojes muy, muy buenos. De hecho, una de las definiciones más divertidas que he visto en mi vida que no entendí hasta como sexto semestre de carrera es la definición de segundo. Sí. Que es, me acuerdo que cuando estaba en secundaria, preparatoria, me pidieron anotar en una tabla de que cuál es la definición de metro, cuál es la definición de segundo. Y me acuerdo que vi la de Ujú. segundo y era la más larga y complicada y llena de palabras que no entendía. Y ahorita la leo es como que bien, que precisamente tiene que ver con la frecuencia de como Es el número es cierto número de oscilaciones de un átomo, de dos niveles hiperfinos del átomo de cesio. ujú, Este, y de hecho, en general, la definición de unidades es todo un asunto, porque actualmente muchas de las unidades del sistema métrico están definidas a partir de constantes fundamentales. En la última reforma del sistema internacional, justamente se dio un valor definido para por el metro. la transición de cesio, un valor definido para varias constantes, creo que de estructura fina o constante de Planck, cosas por el estilo. La velocidad de la luz también es la que ya está definida. Básicamente tú puedes, de una medida de un reloj y la velocidad de la luz, deduces cuánto mide un metro, por ejemplo. Y muchas de estas cosas están relacionadas con el experimento que te permite eh, hacer esa medición. Por ejemplo, si definimos la constante de Planck y algunas constantes electrodinámicas, podemos obtener medidas de masa utilizando una balanza de Keeble y otra clase de dispositivos. Entonces, justamente, como que ahora ya las constantes de la naturaleza conectadas con ciertos experimentos, casi siempre de átomos fríos o de naturaleza cuántica, nos permiten generar las unidades actuales y los patrones de comparación. Todo decae en osciladores armónicos y átomos fríos. Sí. Eh, Estamos llegando a 1 hora 20 de grabación. ¿Cómo te sientes? Yo bien, lo que quizás le batalla un poco más es la memoria de la cámara, pero Sí, yo también. No sé. Eh, ¿Llevas cuántos? ¿Cuatro, cinco, 6 años en Francia? 7, llegué en 2016. 7, madre de Señor. Yo estaba entrando a la prepa cuando tú llegaste a Francia. Sí. Eh, ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil de estar como que bien lejos? Pues
me gusta la playita y aquí no es tan agradable como haber crecido en Nayarit, pero en general me ha sido bastante agradable acá. Am, Creo que hay un ambiente cultural bastante interesante, siempre hay mucha oportunidad de ir a museos, espectáculos artísticos, conciertos y demás. En general, la interacción social es muy interesante. París es una ciudad bastante internacional, entonces mi círculo de amigos está formado por personas de varios países. eh, y también, no sé, por ejemplo, en términos profesionales, París es una de las ciudades que tiene el mayor número de experimentos de átomos fríos en el mundo. También aquí hay muchas personas que se dedican a las cosas que hago de biología. Entonces, como que en general es una ciudad muy ideal para existir, dados mis gustos y también los intereses profesionales que tengo. ¿Y qué ha Y sido la lo comida más, es muy buena. qué ha sido lo más difícil de estar lejezón? Ah, es caro vivir aquí. Entonces, antes de entrar al doctorado, era complicado pues poderse mantener y así. Eh, También no es tan fácil ir y venir a México, entonces ver a mi familia es un poco complicado. Pero pues ya desde que me iba a Monterrey ya estaba acostumbrado a que muchas de mis relaciones iban a ser como a distancia. Y como Pero, que desde siempre tuve la idea de no necesariamente estudiar en Nayarit ni nada, entonces como que la idea o sea, incluso si me hubiera quedado en México, no estaría probablemente en Nayarit. pero la diferencia Ah, entre Monterrey y París, que son lo mismo, pues claro. Eh, y aquí sí está bonito. el cringe del con los regios. Eh, pues es primeramente la zona horaria, o sea, de que para empezar nada más para organizar esto Sí, tuvimos que ponernos de acuerdo de vernos como a mis 9 de la mañana para que no te pegara tan tarde y yo me iba sí, levantando. sí, sí. De Ya hecho, no aquí ya podía. es de noche. Sí, sí, sí. Entonces, pues también recuerdo que cuando andaba por esos rumbos de intercambio, sí era un tema, ¿no? El siempre comunicarte con tus papás y amigos que tienes en México Sí. por la zona horaria, los horarios, organizarse. Y yo creo que también es una cuestión muy de voluntad, como que sí es tener la voluntad de estar comunicando con las personas y también como que las personas, la flexibilidad que tienen para incorporarte en sus horarios. Entonces, Ah, bueno, no, sí, no claro, necesariamente lo veo. el que no te quiere te va a ignorar, o sea, que, sí, Sí, en ese sentido no me pareció tan complicado porque como que sí he podido guardar un contacto con las personas con las que me ha interesado guardarlo. eh, pero sí, supongo que más bien lo complicado es la facilidad para ir a casa. No me siento particularmente motivado para ir a, por ejemplo, Monterrey, pero sí me gustaría poder estar yendo a Vallarta más seguido, ¿sabes? Em, pero, pues no sé, no necesariamente me siento como incómodo. Quizás el primer año me dio un poquito de nostalgia el no estar en México, pero también muchos de mis círculos de amigos están acá, claro, no es porque particularmente difícil pues existir aquí. precisamente ayer o ayer hiciste el comentario, ya llevas más años en Francia que en Monterrey, que los que estudiaste en Monterrey. Sí. Y pues Sí, sí en técnica, Monterrey en total estuve 3 años y medio. Entonces, sí, no. ajá, Vuela el tiempo. sí, Eh, sí, y aparte de que, o sea, no, es difícil regresar de allá, de Europa a México. Y luego aparte, no solo es difícil, sino carísimo y eso siempre es demasiado tiempo, de que muchas horas de vuelo. Y es caro. Eso no me molesta tanto. Como que estuve acostumbrado mucho a viajar en autobuses, así, entonces Bueno, sí estaba acostumbrado a trayectos bien largos, pero es caro. Es sí. caro y también está como que esta componente de estar tomando vuelos internacionales, no necesariamente es como que la cosa más responsable que puedes estar haciendo. Eh, pero Y pues está la cuestión, o sea, no es lo mismo irte un fin de semana a tu casa a ver a tu familia, a que, por ejemplo, aquí, pues si me voy, tengo que irme por un periodo extenso y pues hay un límite de las vacaciones que uno puede tomar. Que en ese sentido, Francia perdona bastante porque es de los países que tienen Sí me el número acuerdo. de días de vacaciones más grande. ¿Alguna Tenemos vez? como Ajá.
45, 45 días al año más los feriados. El mexicano con sus 2 semanas. Sí, 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 no, sí, entonces Agustín Lara, no, ¿qué sí, pasó? me considero afortunado. Sí me gustaría quizás en algún momento pasar alguna temporada en México porque al final de cuentas es un lugar que me gusta mucho. Entonces mi decisión de estar aquí también yace más en la cuestión profesional, que el panorama se ve un poquito diferente. Ya en años recientes ha habido como nuevos desarrollos de átomos fríos en México y parece que empieza a haber una escuela un poquito más extensa en eso, pero pues también la comparación es un poquito injusta por pues, los años que se tardó en desarrollarse allá también. Y hablando de cero, así ya lejos del aspecto profesional, ¿qué haces cuando no estás en el lago? ¿Cómo te entretienes? Depende. Muchas de mis actividades son actividades sociales. Me gusta mucho ir a conciertos, me gusta mucho ir a bares. Más al rato probablemente voy a ir a un bar donde hacen improvisación de jazz y demás. Eh, Mucho de mi tiempo libre lo uso para estudiar otras cosas. Por ejemplo, el- los proyectos que hago de Texas. Ujú. Muchos de estos proyectos los sigo haciendo a distancia y hemos trabajado en un par de publicaciones en los últimos años. De hecho, tengo probablemente más publicaciones en biología que en lo de mi doctorado. Eh, entonces, una parte de mi tiempo se va a eso, otra parte de mi tiempo se va a cosas más como tocar guitarra, aprecio mucho cosas del cine y trabajos. De pronto, gané mucho la costumbre de eso durante la carrera y durante la maestría, que para completar hacía falta hacer trabajos, dar asesorías, en algún momento algunas cuestiones de consultoría, entonces también a eso le dedico bastante tiempo. Y ya entre las últimas partes de esta conversación, voy a intentar meterme en el hábito de preguntarle a mis invitados, una, recomiéndame algo, una serie, algo que te guste, que me quieras recomendar que vea, escuche, haga. Ajá. Dejar de ver monos chinas no es una opción. Ah, chispas. ¿Sabes? No ibas preparado. Yo creo que bueno, pues en términos de serie, creo que la serie que casi siempre le traigo a todo el mundo es la de The Chosen. Esta serie sacada por Angel Studios, los mismos que sacaron Sound of Freedom. Ok, Y yo no la ellos conozco. tienen una serie sobre la vida de los apóstoles. Ok. Eh, entonces, es una serie bastante interesante que ha sido apoyada principalmente por crowdfunding de los mismos que la ven y está completamente gratis en la aplicación de Angel Studios. Ya no sé Es lo si único que fue veo de Angel meme. Studios, ni siquiera he visto Sound of Freedom, pero a mí me gusta bastante y Ya no está sé si bastante fue bien hecho. meme o si fue verdad, pero me contaron esta cosa de la Pasión de Cristo 2. Jesús. No sé si fue de que conversación que sobreescuché de gente jugando o si fue verdad. Debería de... No me parecería tan raro. O sea, si has visto La Última Tentación de Cristo, no me sorprendería tanto que alguien sacara una secuela a La Pasión. Pero, Este, a ver, no. pero, Vamos a hacer un check aquí rápido. Tengo eh, la Pasión de Cristo 2. ya terminó. Ya no puedo grabar más con la cámara. Entonces, lo demás lo vas a tener que completar con el Pues Discord. que sí. Pero, Ándale. em, sí, esa serie está interesante porque, o sea, es una producción religiosa, pero está, digamos, como mm, informada por diferentes denominaciones y algunos historiadores y así, entonces está bastante bien hecha. En términos de cine, por ejemplo, ahí mi afición es el cine de horror, me la paso viendo bastante cine de horror, desde muy bueno hasta muy malo. Y yo, si quieres que algo te impresione y te asuste, me gusta mucho Incantation, que está en Netflix. Ok. Es una producción de Taiwán, creo, probablemente, lo cual te dice todo lo que tienes que saber. Y, y de música, no sé, acaba de salir la versión de Taylor de uno de sus discos, otra versión de Taylor de uno de sus discos.
em, que es lo que he estado escuchando estos días. Es el de 1989. ¿Cómo que no me vas a recomendar Panda? Si sacaran, si estuvieran sacando algo, es que ya pasó el Día de Muertos, ya no puedo recomendar Panda. Y ya para irnos, solamente para mí y para todos, da un Ajá. consejo de lo que sea. Puede ser de la vida, puede ser de cómo limpiar el baño, puede ser de lo que quieras. Una cosa que digas, si le puedo recomendar algo de lo que sea, sería esto. Mm, yo recomiendo a las personas que se metan a Google y busquen los, las temperaturas a las que se queman el aceite, la mantequilla, el ghee, esa clase de cosas, y lo piensen cuando vayan a freír algo, porque muchas personas quieren cocer sus cosas, por ejemplo, en aceite de oliva, porque Pero no, piensan pero el que aceite es... de oliva no, es de que se quema a muy baja temperatura, ¿no? exactamente, se va a quemar a muy baja temperatura y además de que pierden muchos de sus beneficios nutricionales. Entonces hay gente que usa aceite de oliva para freír, hay gente que no sabe que existe algo como el ghee, entonces no sé, eso es algo que... eh, eso y pensar en el hecho de que cuando vas a freír algo te encargues de que no tenga mucho contenido de agua, porque he visto a algunas personas que cocen cosas, que fríen cosas en mantequilla con mucha agua y salen cosas espantosas. Ah, y creo que más bien el consejo que sale de esto es que yo opino que toda persona debería tener al menos dos recetas de más de tres ingredientes, una para el desayuno, dos para el desayuno, dos para la comida y dos para la cena. Sí, me has mencionado que Ah, esa es la y verdadera prueba de ser adulto. esa es la verdadera prueba de ser adulto y creo que tiene mucho que ver con con como consejos académicos, porque siento que saber cocinar y cocinar regularmente te obliga a tener una actividad en la que cuidas de ti mismo, como que te necesitas pausar el trabajo y tener algo que implica dedicar tiempo a cuidarte a ti, a tu persona y no únicamente, por ejemplo, estudiar o hacer algo así, y que también te permite ponerte muy fácilmente al servicio de alguien más, como el poderle cocinar algo que no te dé pena a alguien más. Y el que sean más de tres ingredientes te garantiza que no me vas a decir de, ah, puedo hacer cereal para desayunar. No, no cuenta, eso tiene dos. Bien, bajo esa misma línea, a cualquier persona le recomiendo que googlee lo que son las azúcares libres y cómo las frutas pierden muchas propiedades cuando las haces jugo. Sí, Pero pues sí, nada, sí. yo creería que hemos llegado. Duró esto como clase, como hora y media. Espero no muera mi celular con el espacio de esta grabación y no tarde Sí. demasiadas horas. Va a tardar más en renderizar este video que mis simulaciones en LAMPS en correr. Yo creo que yo voy a subir esto y también en cuanto se suba a un drive o algo por el estilo, va a ser borrado porque Pesa un chorro. pesa un montón. En fin, Sí, nos vemos en el siguiente episodio. Esto ha sido Sobre Ciencia y Café, segunda temporada. Espero no abandonar esto por mucho tiempo otra vez. Entonces, pues nada, sí, nos vemos. perfecto. Ay, no. Madre de Dios bendito, ¿cuánto va a pesar esto?